Aloha, aloha, aloha. Yo no me junto con los poderosos, ni con pibitos celosos. De vacaciones tirado en el Caribe, bebiendo juguitos sabrosos. Me besan el cuello, me quiere liar, pero en un rato tengo que volar. Cierro la maleta, doy un paso atrás. No es por ti, es que tengo un plan. Me tienes el móvil todo el día, ring, ring. Ando ocupado persiguiendo el dream, yeah. Me tienes el móvil todo el día, ring, ring. Ando ocupado persiguiendo el dream. Me tienes el móvil todo el día, ring, ring. Ando ocupado persiguiendo el dream, yeah. Me tienes el móvil todo el día, ring, ring. Ando ocupado persiguiendo el dream, Lan, are you there? Are you into this satanic stuff? If you are, talk to me and we'll talk about Satanism, okay? Creo que se escucha bien ahora. Perfecto. Creía que era un sueño, pero es de verdad. Real, me la trae nada más aterrizar. Quemando puro verde de banana punch. Estamos haciendo puntos a los super pan. Y es que todos esos fantasmas me quieren asustar. Pero te lo juro, aquí nadie va a mostrar. Así que tú verás, yo no le meto para atrás. Ya rompí la bola de cristal. Dentro de mi boca un cartón de doble gota. Solo veis mi sombra flotar. Voy con la pantalla rota. Un alebrije de mascota que me sube la nota. No creo en la suerte, vivo en la escuela. No pido un deseo ni al soplar la vela. Aquí no hay excusas, de eso no me Lei, queda. buenas Solo noches, tío resurgir con este japanistes. dilema. Hola, ¿qué tal, Ley? ¿Cómo estás? Ver cómo lo digo, si te duele que estás vivo. Date ¿Cómo estamos, tranquilo, no te Bienvenidos, jodamos. bienvenidos. Si te duele que estás vivo. Oye loco, ver cómo Miren lo lo que vamos a digo, ver ahora. si te duele que estás vivo. Tremenda HP Victus. Hemos visto tantas en este canal que ya hasta nos las sabemos de memoria. Esta mierda no está mal, me ha dejado horizontal. Ácidos y wax no puedo Justo tengo, respirar. Me cuesta la avanzar y verdad es respirar. que esta Victus nos llega mensualmente a unas 6 a 7 o un poco más. Solo que no le hago video porque ya la vemos tan seguido que ya ni siquiera vale la pena hacerle un video. Quemando las patitas al diablo. Antes, antes sí, planificaba como hacerle video y todo el show, pero siendo bien sinceros, estos modelos están tan quemados ya que ni siquiera les hago video o ni siquiera un TikTok, simplemente los desarmo, los reviso, los reparo en vivo y ya. Con el gonzo y lacerito, sonando Vamos por aquí. clarito, tomando juguito, Es que, mis pintando amigos, hay que pensar que este tipo de ¿Cuál es construcción, la falla más común para cuidar la mía? la más común en estos modelos es que la GPU se muere. Los módulos VRAM fallan, o simplemente deja de dar video, el procesador se quema, la fuente de alimentación de la GPU entra en corto, la CPU falla, la batería deja de cargar, ¿qué más? Explota las fases de alimentación de MOSFET, perdón, las fases de alimentación de GPU y CPU entran en corto y queman todo el PCB, ventiladores dejan de funcionar y no enfrían bien la placa y terminan quemándose. Así que todas las fallas imaginables o por imaginar le pasan a esta computadora. Así que si te la vas a comprar,
te sugiero de que primero busques qué tantas fallas recurrentes suelen tener. Eso, ¿eh? Porque ya he visto un montón de videos de gente que la recomienda, pero yo como técnico o gente que repara eso todo el tiempo, no te la recomiendo. Así que ojito con eso. Imagínate que como te comentaba anteriormente, nos llegan unos 7, 8, 9, hasta 15 por mes. Y algunas veces no todas son reparables. Así que date una idea aproximada. Vamos por aquí. Tiramos la tapa. Y vamos a ver con qué nos encontramos por dentro. Un clásico de clásicos. Entonces es como una bomba. En cualquier momento se vuelve doble. Exactamente. Mientras que la estés usando y no te falle, te recomendaría tener mucho cuidado con el mantenimiento. El problema de estos es problema de temperatura más que nada. Así que si puedes cuidarlo mucho con las temperaturas, cuidar mucho el hecho de que no pases mucho tiempo usándola, aunque estos deberían soportar mucha carga, pero no la soportan. Por cierto, tengo una duda, ¿qué tal se ve la calidad del en vivo? ¿Se ve bien? O sea, ¿se ve bien fluido o no? Me gustaría saber eso, ¿eh? Ya, vamos por aquí. Empecemos a retirar. Ley sube muy bien. Excelente. Vamos a quitar la batería ahora. Imagínate que a esta hay que bajarle todos los módulos completos. Incluso, por lo que estoy viendo, PC del G15. no, es una HP Victus Azul, procesador Core i5 de 10ª o 11ª generación, creo. Pasa que por regla general estos modelos son sumamente buenos, pero requieren muchísimo cuidado. ¿Qué quiere decir? Que si puedes hacer mantenimiento a estos equipos mínimo cada vez 6 meses, bueno, mínimo cada 6 meses, alargarías un montón su tiempo de vida. Y como le acabo de comentar a nuestro amigo Lai, estos equipos son un problema Le voy andante. a poner un ventilador industrial debajo para que recaliente la bandida. Tintín, ¿recomienda la HP Victoria para el estudio universitario? Justamente voy a reparar una hora, estoy en ese proceso. Y no la recomiendo porque llegan un montón. Si ves acá, dice HP Victus. Chécate por acá, hazle un zoom al live y vas a ver que dice versión Victus. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar la placa completa, vamos a quitar todos los módulos de GPU, vamos a revalinarlos, los vamos a volver a soldar y con esto vamos a verificar si es salvable o no. Si a pesar de todo esto la gráfica sigue sin ser reconocida, vamos a tener que bajar el chip, revalinar el chip y volver a soldarlo. Y si a pesar de todo eso sigue sin reconocerla, vendría a ser una falla directamente del chip. Y es complicado poder llegar hasta ese diagnóstico porque hay que quitar, poner, soldar y es un montón de drama. Pero con paciencia todo es Discúlpeme, posible. ¿es una Asus G16 ROG Strix? No, es un HP Victus. Nuevamente lo repito.
por aquí. Tintín, tío que el laptop recomienda para uso universitario. Uy, mis amigos, yo para uso universitario no recomiendo ninguna notebook. Y si te vas a comprar una notebook, no te compres una gamer, cómprate una Lenovo ThinkPad, que son más para uso de oficina, que te va a servir muy bien para poder correr algunas aplicaciones. Te puede servir para el Excel, Word, para aplicaciones que no son tan demandantes. Porque seamos sinceros, a menos que estudies programación o estudies una carrera que requiera mucho cómputo, ahí solamente necesitas una gamer. Y ni así, ¿eh? Cómprate una Lenovo ThinkPad y con eso estás listo. O una Dell, pero la versión es empresariales. Mira, por lo que estoy viendo, esta computadora ya la desarmaron antes, ¿eh? Traen tornillos sueltos. Vamos por aquí. Vamos, un segundo, chicos, un segundo. Listo, continuamos, ¿eh? Pasa que como esto lo voy a pregrabar para YouTube, necesito que no tenga copyright. Perfecto. Gente, si pueden darle me gusta, se los agradecería un montón, ¿eh? Agradecería muy, muy grande. Vamos por acá. Eduardo Mar, ¿qué laptop es? HP Victus. Tintín, tío, ¿cómo va el envío de los MOSFET que se mosfean? Ya lo enviaron, ¿eh? ¿Qué pasa que no tengo el celular a la mano? Sí, a ver, déjame checo por acá. Déjame ver por acá. Ah, te cuento. El Poco X3 Pro se le fue la señal y se apagó. No volvió a prender. Se apagó y morició. No hizo nada. Mira por acá, déjame checo por acá. Los MOSFET que no mosfean están por acá. Déjame checo por aquí. Y dice que, y si vemos por acá, dice que ya salió de aduanas el 24 de febrero. O sea que aún no, bueno, no, obviamente que aún no sale de China, ¿no? Pero te dice que el 24 de febrero ya salió de aduanas. O sea que acá dice la fecha, ¿no? Dice que entre el 4 y el 9 de marzo deben estar llegando a Santiago. Igual que no es mucho. Ya. Tenemos disipador fuera. No me la contés, no me la contés. ¿Por qué hacen eso, gente? Miren por acá. Incluso podría deducir que esto que trae acá viene directamente de fábrica. ¿Ven esto? En teoría es pasta conductiva.
Pero ¿qué pasa con esta pasta? Esta pasta que ven acá, en teoría, debería ser sólida. O sea, Masilla térmica. exacto, debería ser simplemente una pequeña pelotita que le ponen por encima y que haga presión y contacto para que la temperatura pase hacia el disipador y por ende enfríe. Pero simplemente lo aplicaron a lo loco. Miren por acá, simplemente se lo aplicaron por aplicar y ya. Y esta es una de las razones por las cuales fallan los módulos. Vamos a checar por acá. Falleció muy poquito, le debo el completo. Ya, me debes un completo ahí. Ripió el pobre poquito. Dame un segundo. Vamos a ver por aquí. Capa, acercar. ¿Y cuál fue el final de las gráficas de $5? ¿Cuál? Es que hemos visto tantas que ya ni siquiera sé cuál exactamente. Miren por aquí. Y a esto me refiero. Miren por acá. Miren. Tan tan. Arroba ley, el final es que uno funcionaba y las demás no y una hasta explotó. Ah, ya sé. Cierto, cierto, cierto. Las que vimos. Sí, recuerdo. Ya, miren gente. A esto me refiero con que... vamos a quitar, vamos a limpiar primero y luego de limpiar. Wait, Vamos. kaboom, kaboom. Tan tan, ese chicle. Ese chicle es la masilla térmica que en teoría debería venir mucho más, mucho menos cantidad, ¿eh? ¿O a qué piensas de la Asus A16? Llega muy poco, pero llega. Y cuando llega, llegan por mantenimientos o por falla de que no encienden. La mayoría de veces son problemas de BIOS o en otras ocasiones son simplemente problemas de RAM porque suelen quemar las RAM. Es un modelo que suele fallar mucho en la etapa de RAM. Pero fuera de eso son equipos semi decentes. Trae demasiada masilla. Déjeme ver si lo puedo retirar tipo espátula por aquí. Natsuket, poca pasta de dientes. ¿Se imaginan que sea eso? Tin tin, un poco de ramen en tu chicle. Miren. La cantidad de pasta innecesaria. Y todo esto se puede haber evitado. ¿Cómo? Simplemente siguiendo un protocolo correcto. ¿Estás haciendo una mantención? No. Ahora no estamos en proceso de mantención. Vamos a quitar toda esta placa porque le vamos a bajar todos los módulos. Ya que tenemos que hacer un revaling a los 4 módulos. Pero necesito quitar sí o sí esta pasta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos por acá. Pasa que si agrego esto... Cuida esa rama que vale su peso en oro. Natsupodeme, ¿ya no recogerás notebooks hasta la próxima semana? voy a recoger... ¿Bien de pan? Todo bien, mi amigo Emanuel. ¿Cómo estás, amigo de
de Argentina. Creo que sí, el viernes. Si no me equivoco, el día viernes. Pasa que yo creo que esto ya le han hecho mantenimiento anteriormente y por lo que estoy viendo agregaron componentes de muy mala calidad. Y esa pasta que ocuparon posiblemente sea el problema principal. Lo más probable es que esa pasta se haya metido por debajo. Yo soy inmenso en el teclado. Ah, Entonces, Roblox Academy acabas de alcanzar el nivel 2. ay, pasa mis amigos que el problema de casi todos estos modelos es simplemente mala manipulación. Es muy amable de tu parte decirle así. Bueno, se podría decir que sí, pero en esta situación no estamos en eso. Vamos a quitar todo lo que se le quitó, se le agregó de manera innecesaria, porque incluso ocuparon la... Natsuko-deme. Lo malo de vivir en un cerro es difícil ponerse de acuerdo en las juntas. Eso es cierto. Mira, lo que yo estoy ahora en este momento pensando es de que la persona que intentó o hizo un mantenimiento a esto simplemente usó una masilla térmica que venden en tubos, que no es, o sea, no es que sea mala, ¿eh? Pero no es lo más correcto. ¿Siempre son con Intel o a veces también con Ryzen? Miren, con... ¿Por qué no dejan su tiki-tiki? Natsuko-deme. Yo creo que usó Colgate. Miren, por lo general llegan con Intel, pero las que vienen con Ryzen vienen con el proce quemado, casi todas. Todas las Victus que vienen con procesador Ryzen, en su mayoría vienen con el procesador quemado. Casi el 90% vienen por cambio, vienen en sí apagadas y les toca cambiar el procesador. Matías, ¿se le puede poner colors? ¿Colores? Dame un segundo así, Matías, que estoy tratando de eliminar todas las impurezas que pueda encontrar. Ay, 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 ay. Leí que el cambio de procesador sale a cuenta o es mejor comprarse una nueva. Depende el tipo de socket y el tipo de Ryzen que traiga. Natsuko, ¿tú usas tu misma pasta, termina en todos los notebooks o varía el modelo? Depende mucho qué modelo sea. Depende mucho el modelo el cual llegue. Incluso por lo que estoy viendo, esto ya ha sido trabajado, creo, ¿no? Cero monja. ¿De qué país eres? Estoy ubicado en Chile, pero obviamente no soy chileno. Creo que es obvio. Vamos por aquí. Bien, está lleno de esta pasta térmica súper económica. Natsuko como que no chileno. Ya, vamos a quitar por acá. Ya tenemos más o menos limpio. Eres de Corea del Norte. Del sur, del sur, no del norte. Vamos por acá. Retiramos los flexores con mucho cuidado. Retiramos también los parlantes. Estos hay que tener mucho cuidado porque se retiran hacia arriba. Y si los retiras mal, se rompen. Y la parte de acá siempre es un cacho porque vienen
muy pegados. Ahí está, salió. Vamos por acá. Horgitz, de la frontera de Corea. Salió. Perfecto. Flex fuera. Perfecto. Flex fuera, flex fuera, flex fuera. Todos los flex están fuera. Disipador 1 fuera. Entonces el viernes recogerá El viernes recojo notebooks. y entrego. La wifi sacala. Cero monja, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Esta viene porque no está dando video como debería ser. Buena sangre de mi perro a las 6. Jorge, problemas de álgebra incluso traya. Vienen por acá. Todos los flex fuera, quedan solamente los tornillos, la tornillería que va directamente a placa. Y la tornillería que va a placa la dejamos a un lado para tenerla en cuenta al final. Madrileño, buenos días. Hola, ¿qué tal, madrileño? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal se oye? Yo siento que el audio está fallando últimamente. Tenemos toda la tornillería afuera, nos falta este. Este va justo en la esquina. Es más largo. Cero monja. Todo ok. Qué bueno. Me alegra un montón. Natsuko-deme, está bueno con sus reparaciones. Uy, mi amigo, muchas gracias. Eso me alegró la noche. Vamos por aquí con mucho cuidado. Horgitz, se ha escuchado mejor. Se nota tu acento, güey. Ah, buena. Qué bueno. Vamos por acá. Déjenme reviso. Una revisión rápida, que no tengamos ninguna tornillería. Ninguna tornillería por fuera, ninguna tornillería por fuera, ninguna tornillería por fuera. Ya, en teoría no tenemos ningún tornillo afirmado. Vamos a levantar con cuidado. Siempre con mucho cuidado, porque estas placas son delicadas, pero con mayúscula. Por aquí. Listo. Perfecto. Sacamos todo sin ocasionar ningún drama. Déjame un segundo. Necesito un poco de aire para eliminar toda la basura que haya quedado. Pero monja, me interesa esa fecha. Vamos a ver. El técnico de mi perro me pitió la tapa de abajo. Jorge, yo quiero...
Acá tenemos una pequeña herramienta. ¿A los cuantos kabum kabum? Creo que a los 20 o 30 kabum kabum ya dejé de ser junior y pasé a ser senior. ¿Qué pasa? Que todo es un proceso, ¿eh? Vamos por aquí. Cero monja, Silor de los Abos. Jorge, la primera cadena Calcium Plus. Vamos por aquí. Creo que ya estoy viendo el problema, ¿eh? Miren este silicio. El silicio está roto, creo, mis amigos, no me la conté. Si el silicio está roto, ni con Revalen lo solucionamos, ¿eh? Veamos por aquí a detalle. Ya. Jorge, Dañado. ¿qué es resistor? Esto que estamos viendo acá por encima es el silicio, que es prácticamente el núcleo del chip gráfico. Si esto tiene alguna trizadura o algo, Silicio y silencia. si tiene alguna trizadura o algo, esto haría que sí o sí necesitáramos el cambio. Vamos por aquí. Qué cacho. Y la verdad que estos problemas son súper sencillos de hacer, pero el problema de todos estos es que siempre se terminan complicando más de la cuenta. Vamos a dejar esto todo por un lado. Jorge, la tabla vista por el microscopio. Dice, la tabla la viste por el microscopio ¿Cómo se generan esos problemas? por una simple y sencilla razón. El problema que casi todas las notebook gamer tienen, problemas de temperatura y un mal control en la gestión de disipación de calor. Casi el 100% de los problemas relacionados con problemas de VRAM tienen que ver exactamente con ese tema. Mala gestión de la temperatura y disipación de los componentes. ¿Se puede mantener una buena computadora mucho tiempo? Sí. Es... Yo pensé que le pegó fuerte con algo. No. Las computadoras gamer no fallan por golpes. O sea, se puede romper la pantalla o cosas por el estilo, ¿no? Pero fallar directamente por un golpe es muy baja la probabilidad. Problema de buen o mal gestión del calentamiento global, dices tú. Exacto. Simplemente problema de la gestión de temperaturas. Vamos por acá. Ya, que precaliente esto. Voy a traer una pequeña extensión que me hace falta sí o sí. Jorge, ¿y esa máquina que hace o qué hará?
este lado. Natsuko DM. Viendo sus videos, ya no pienso pedirle servicios a mi técnico de mi cerro. Pero monja es una precalentadora. Oh shit, está súper helado afuera. Está heladísimo afuera, Afuera está sumamente nublado. Jorgitz está helado, Juan. Telado, telado, Ya te iba a preguntar qué era eso, jajaja. Déjame un segundo, sí, se pasa que estoy conectando. Pasa que es que tengo tantas cosas conectadas que me hace falta más entradas de alimentación en el taller. Así que ahora necesito sí o sí como 3 o 4 extensiones para conectar todos. Imagínense las máquinas, fuera de las máquinas, las fuentes. Además de las fuentes, la pantalla, el computador, microscopio. A ver, si enumeramos todo lo que tengo conectado, necesito como unos 12 enchufes o un poco más. Son hartas conexiones las que tengo que ocupar. Y ni qué decir de la cantidad de consumo energético. Está solo a 100 grados, casi nada. Jorgitz, y sumale una estufita para el frío. Con esta máquina ni siquiera necesito una estufa, la verdad. Natsuko DM. ¿Me puedo hacer unos panes tostados con eso? Con eso te puedes hasta cocinar, literal. Natsuko, ¿tú consumes el contenido de otros técnicos? Dice, ¿tú consumes contenido con... Hola, estoy ubicado en Santiago de Chile. Levantamos la de video. Cero monte. Apoyemos con el tiki tiki al maestro. ¿Levantarás la de video? Sí, eso mismo voy a hacer ahora. O sea que tengo que preparar todo el circuito de alimentación y toda la opción de eliminar los vapores hacia afuera. ¿Por qué? Porque si tragamos ese humo, nos vamos a ir con Maradona muy pronto, así que la idea no es aspirar todos esos humos. ¿Listo? ¿Cuánto sale la revisión? Estoy interesado en llevar un HP Gaming 15. Mira, justamente estamos viendo un HP. El diagnóstico cuesta 25,000 pesos que se descuenta del precio final de la reparación. El diagnóstico lo puedes pagar antes de la revisión o cuando lo revise o en el proceso total del diagnóstico, o sea, cuando te salga toda la cotización. Ya. Preparemos todos los materiales que necesitamos. Vamos por aquí. La verdad que hacer este trabajo conlleva un montón de herramientas, Perfecto.
Listo. Horvitz, el espacio ordenado además en eso me sorprendes mucho. Natsuko, cuando no tenías esas herramientas que habías, decías que no podías o algo así. Es que en realidad yo, a pesar de no contar con las herramientas, siempre hice el trabajo. Solo que con todo el tiempo que ha pasado he mejorado, he invertido en mejorar el taller. La verdad que he invertido un montón en infraestructura para que el taller se vea mucho mejor, ¿eh? Ya que por lo general, la regla general del técnico es si tienes algo que funcione, no lo cambies. Yo por el contrario, si algo puedo mejorarlo, lo hago para que... Ahora el trabajo sí se puede. Exacto. La idea es que con el tiempo, como todo, vayas mejorando, ¿no? Ser un montón. ¿Qué tipo de flux utilizas? Mira, para desoldar uso cualquiera, pero para soldar es uno específico. Yo prefiero usar un Antech que es certificado. Miren, se los voy a mostrar por acá, ¿eh? Cambia todo, cambia y la idea es cambiar para mejor. Miren por acá, el que yo ocupo... Yo cuando trabajo con mi viejo siempre dice que haga las cosas bien y que tenga mi espacio limpio. Exacto. Miren, por ejemplo, yo uso el Amtech, el original, no el chino, el que viene de Estados Unidos, el NC55ASM. Esta es de muy buena calidad para poder hacer los revaling y poder trabajar con esto, ya que miren por acá, incluso la calidad se ve totalmente diferente. Natsuko DM. Por eso también quiero llevar mi equipo con usted, por cómo trabaja. Muchas gracias, mi querido amigo. Y para poder desoldar no usamos cualquier tipo de flux, ¿eh? Usamos un VGA tipo pasta RL421OR. Esta trabaja con resina y contiene certificado ROS. ¿Qué quiere decir? Que no contiene plomo. Por fuera de eso es un flux que es no tan viscoso. Y eso, mira. Y con esto yo despego un montón de cosas. Y obviamente con la pequeña pistola de esparcir para que sea mucho más preciso el trabajo. Pheromoja, thanks. Tintín, ¿con eso puedo despegar a la tóxica? De más, ¿eh? Jorgitz, y además lo limpias con alcohol. Exacto. Emanuel, ¿eso es una plancha de soldante? Exacto. Ay, me distraje por estar respondiendo a los mensajes, ¿eh? Ya. Emanuel, con eso haces el trabajo RAPIDISI. La verdad es que sí, ¿eh? No me puedo quejar. Esta máquina nos hace hacer el trabajo sumamente rápido. Marby, servicio técnico especializado, cambio de pantalla de mi Motorola G53S 5 gramos, servicio técnico celulares. Ah, mira, estás haciendo promo por acá. Te anclaría, pero ahora no sé cómo anclar en... No sé cómo anclar por TikTok, así que no te puedo anclar ahora. Pero... El Zorito.
están? Vanessa, Marvin, jajaja, mentira. Emanuel, alto desubicado ese pibe. Dame un segundo, Emanuel, por favor. Espérame un segundo, capo, que estoy aquí tratando de quitar este módulo. Voy a subirle un poco más la temperatura. Ahí. Con esto ya no se va a resistir. Vamos por acá. Netsukot, silencio, estamos concentrados. Ahora sí. Sí, ahora sí. Rincón Digital Crack, saludos crack, buena técnica esa con la precalentadora, saludos de otra ciudad de Chile, reparando. Excelente, mi querido amigo. Un saludo para ti hasta donde estés, ¿eh? Un gran abrazo y que de esta forma te sirva también de escuela para que puedas intentar hacerlo, que es súper práctico. Pero Moki, le falta una boca inclinada para esa estación. Ya. Uf. ¿Cómo no va a hacer contacto? Miren por acá. ¿Cómo no va a hacer contacto si los módulos están tapados de los pads térmicos? Coche 99, ¿a poco sí? ¿Cómo no va a hacer contacto? Voy por allá. Vamos a retirar por acá esto. Ya. ¿A poco CityLink? El Joche. ¿Cómo estás, Joche? Miren por acá. Aquí están los módulos. Y vamos a revisarlos juntos, ¿eh? Joche 99, yo creo que lo que se dañó fue el Haskell. Veamos por aquí. Miren, ¿cómo no va a fallar si los pads de conexión, ven estos pads? Estos pads por aquí
están, bueno, miren por aquí, voy a subirle un poco más. Están totalmente grises. Miren por aquí, voy a acomodar todos y los revisamos, ¿eh? Si se ven que están malos. Y este color no tiene nada que ver. Miren por acá. ¿Cómo va a ser una correcta comunicación si vemos que los pads se metieron incluso por debajo de la soldadura y estaban tapando partes de la soldadura? ¿Ven? Miren acá. Soldadura deficiente, soldadura deficiente. Sigamos revisando por acá. Y el más preocupante es este. Que si lo revisamos vemos que no traen pad de conexión. O sea, sí o sí esto hay que reemplazarlos por nuevos pads. Ya. Ya vimos el daño que traen los módulos. Vamos a limpiarlos. Eso lo puede ocasionar la masilla térmica. Exactamente eso es lo que ocasiona la masilla térmica. Ese tipo de daños. Ya es un clásico. Así que si tienes un equipo y ves que le aplican masilla térmica, inmediatamente detén al técnico y dile, hey, no hagas eso por favor. Agrégale pad térmicos como corresponde. Y aquí trabajamos con... Usted a veces piensa, otra vez este maldito problema. Coche 99 era técnico obrero. Yo creo que era un obrero, porque le metió más a la masilla. Yo creo que era una persona que se encargaba de trabajar con yeso, tabicaría pesada, cosas por el estilo. Vamos a acomodar bien los módulos. Y lo peor de todo esto es que yo no sé el estado del daño hasta que no lo retiro y ahí recién lo puedo ver por debajo. Natsuko DM, ¿cuál es la marca que más te llega? Es que llegan de todas, literalmente de casi todas las marcas. Joche 99, los Nitro 5, jaja. Uy, los Nitro 5 ya son un caballito de batalla de este pequeño taller, Llegan muy, pero muy seguido. Creo que les voy a mostrar más a detalle para que vean lo que yo estoy viendo, Coche 99, tío Will, ¿cuánto me cobra para que me enseñe? Uso de muñeco de prueba alguna Nitro 5 que tenga jaja. Claro, podría ser, Natsuko DM, ya veo, entiendo todo, no entiendo nada. Miren, por acá trae tantos pads. Mira, lo que estoy haciendo ahora es retirar toda la soldadura antigua para poder rebalinar nuevamente todos los módulos de cero y volverlos a soldar.
Digamos que es algo sencillo, ¿eh? No es algo tan complicado. Solo es cuestión de saber hacer las cosas y ya. Nada del otro mundo. Hay mucha gente que le tiene un montón de miedo a hacer este trabajo porque la verdad que es algo delicado, pero no es nada que no puedas trabajar tranquilamente. Obviamente que requiere conocimiento y mucho pulso para poder hacerlo bien, pero no es nada que con práctica y tiempo no puedas lograr. Coche 99. A mí me llama la atención, pero mi viejo no me tiene fe. Natsuko, Pero, ¿trabaja en esa notebook hasta que funcione esta noche? obvio que sí, mis amigos. Mi celular especializado cambió de glass del Motorola G53S 5 gramos, servicio técnico Celur. Ah, mira, tú viniste a spamear por acá. Bueno, ahí tiene un técnico que repara celulares 5G, pero no hay problema. Para todos hay nicho laboral. Oye, pasa que tú tienes que hablar con tu papá. En caso él no confía en ti, deberías tú hablar con él, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender esto, me gustaría aprender, pero todo está en cuestión de hablar. Natsuko, cuando llegara la que repara corazones. Japa dice, @Natsukon, acabas de alcanzar el nivel 3. Miren, por aquí. Coche 99. Sí, quiero empezar aunque sea con los pies. De tanto que veo cómo se hace, ya hasta sé cómo va. Sí, la verdad que es sencillo, todo es cuestión, siempre digo lo mismo, todo es cuestión de práctica. Me quemé, ¿ves? Por estar hablando con ustedes, me distraje un momento. Miren, mis amigos, todo esto es sencillo, lo único que tienes que hacer es practicar una y otra vez. Nada es difícil, lo único que tienes que hacer es practicar. Y como vuelvo a decir, una y otra vez. Natsuko, ¿usted dónde estudió para saber cómo reparar? Pues a mis amigos que yo antes trabajaba para una empresa que se dedicaba a reparar tecnología, pero el problema es que esa empresa no me pagaba a mí como correspondía. Ellos ganaban más, pero yo era el que reparaba todo. Un día me aburrí de eso y decidí renunciar. Y como todo proceso, ¿no? Empecé de cero, porque tampoco pensaba invertirle un montón a ese taller. Y dije, voy a probar a ver qué tal va, qué tanto se puede ganar, o si es rentable. O sea, fue un proceso. No fue que algo que simplemente llegó de un día para otro y estaba al 100%. Todo esto que ustedes ven ahora fue un proceso lento que tomó años, literalmente. No fue algo que fue de una semana para otra, ni tampoco... Cero monja. ¿Me enseña? Claro que sí, claro que sí. Tenemos Notables. cursos. La Cero Monja, acabas de alcanzar el nivel 2. Tenemos cursos disponibles. También tenemos en vivos en el cual puedes tú preguntar, conversar conmigo, sacarte de dudas. Porque justamente para esto es los lives, para que ustedes puedan preguntarme alguna duda que tengan y yo les voy explicando lo que voy haciendo. Coche 99. Le pago el curso con unas bien heladas y un cevichito, jajaja. Pero mis amigos, yo no. Que el problema en general de los cursos es que yo encantado de dar cursos, ¿eh? El único problema que yo tengo es el tiempo. ¿Por qué? Porque al finalizar este en vivo, Natsuko DM, pues ya la que cuando le toque reparar mi tostadora prenda la luz. obvio que sí, es que en realidad cuando voy a reparar algo que no he visto antes,
siempre prendo Light para tener una especie de respaldo. Natsuko DM se bugueó. No, solo me quedé callado un segundo, sorry. O sea que estaba viendo los módulos ahora y quiero ver qué tanto daño tienen. Esto, ¿ves? Esto quería ver. No me la contés. Ya, este módulo pasó para el lobby. ¿Ven esto? Estos pads se carcomieron por el uso frecuente de la pasta que pegaron ahora. Miren por acá, igual este. Coche 99, paso a mejor vida. Así que este módulo se fue para el lobby. Sí o sí hay que reemplazarlo por uno nuevo. Pasemos al siguiente y este se ve mucho mejor. No trae ningún pad arrancado. Ok, excelente. Y vamos por este y déjeme reviso por acá. Y vemos que acá nos faltan pads. ¿Ven? Les falta uno. Nico, ¿cambias, Bram? Justamente en eso estoy. Justamente en eso estoy. Y acá también le falta. O sea, este también pasó para el lobby. Y vamos para el último y vemos que este sí está en buen estado, ¿eh? En teoría. Hablé demasiado pronto. Vemos por aquí que también nos faltan pads. En esta parte de... Ah, no. Está sucio. Ya, perfecto. Tenemos dos salvables. Y un tercero que... Tenemos dos salvables, literal. Y tenemos que sí o sí conseguir el resto para poder cambiarlos. Voy a revisar si los tengo en stock ahora o va a tocar pedirlos de Asia para probar. Algo que iba a ser simplemente un rebalín se termina complicando por el estado de los módulos. Simplemente luego de levantarlo se pueden ver el estado. Y esto no se puede ver hasta que yo lo levante. Así que si es que... Un segundo. Por aquí. Ya. Dejamos el módulo por aquí y también vamos a limpiar este. Natsuko DM ha pensado abrir su local. Sí, mis amigos, pero el detalle de abrir un local es que como la seguridad está muy mal ahora, la verdad es que, siento sincero, siento que correría más riesgo que beneficio. Así que justamente por esa situación no he pensado abrir un local físicamente. Además que hay mucha gente que trabaja en el rubro y no es tan buena onda, ¿no? Y siendo sincero, lo último que busco es conflicto. Yo me considero una persona de calma y aunque no me puedo quejar, la verdad es que me llega mucho, pero mucho trabajo. Y a pesar de que yo no tengo un local, trabajo en casa y mi formato es totalmente diferente al resto de técnicos, ¿no? Que simplemente te dicen estaba mala, se reparó y ya.
pero yo... Ábralo en el cajón. Tiene competencia de una persona. El detalle, mis amigos, es que no quiera, pero la seguridad es importante. Y la tranquilidad que tengo yo en casa trabajando es mucho más grande a la que tendría abriendo un local, teniendo que estar viendo horarios, personal y un montón de dramas que por lo general no me gusta tener, ¿eh? Yo en este trabajo puedo tener mi horario tranquilo, reparo las cosas tranquilo, sin prisa, no estoy corriendo a cada rato y tampoco tengo necesidad de estar peleando con gente, discutiendo, cosas por el estilo. Yo considero que es más por tranquilidad que por otra cosa. Natsuko Deme, Apiola. El detalle es que yo no es que busque ganancia. Yo busco simplemente un trabajo donde pueda estar relajado. No es DDR5, entonces es DDR6. Al final sí tiene. Ahora lo que vamos a hacer es revalidar estos módulos que tenemos disponibles. Son DDR6, perfecto. Este no es. Estos dos tengo que buscarlos ahora para poder soldarlos. Pasa que, mis amigos, yo trato de trabajar lo más ordenado posible para que luego no quede un desastre en la mesa, y la verdad es que no me gusta que quede desordenado, siéndoles bien sincero. Prefiero tardarme un poco más, pero hacer que todo quede muy ordenado. Un segundo. Tenemos el soporte imantado. Con esto simplemente agarramos. Listo, ¿ven? Tenemos la superficie lista. Y vamos a buscar nuestro estaño en pasta. Y como pueden ver, todo va por etapas. Hacemos una cosa, hacemos otra y así. Ya esto lo hemos visto tantas veces que ni siquiera lo grabo, mis amigos. Ahora con el estaño en pasta agarramos y empezamos a aplicarlo por encima del stencil para que pueda cubrir toda la parte que necesitamos que sea revalinada. Agregamos solamente sobre la parte que necesitamos, con mucho cuidado, tratando de abarcar la mayor cantidad posible. Vamos a cambiar la cámara, ¿eh? Vamos a pasar a cámara 1. Vamos por aquí. Perfecto. Vemos que tenemos casi estaño en todos los módulos. Si nos falta uno, aplicamos un poco más. Y luego de aplicar eso, con una espátula mucho más grande, validamos de que no haya ningún espacio que haya quedado sin embarrar. Y presionamos suavemente, haciendo que todo quede en su lugar. Nuevamente en otro sentido. Volvemos a hacer lo mismo en otro sentido.
y vamos cambiando de sentidos. Natsuko-deme, solo picar donde se está bien. Exacto, porque el resto tenemos que cambiarlo. Y vemos que ya quedó perfecto. Vamos por acá. Hay que eliminar lo más rápido posible el estaño en pasta para que no quede en el ambiente. Lo dejamos todo limpio. Y tapamos también lo que acabamos de utilizar. Y lo guardamos. Perfecto. Dejamos todo guardado. Y vamos a aplicar estaño. Un segundo. Preparamos esto. Un segundo. Vamos por aquí. Vamos aplicando lentamente en pequeños círculos. Vamos a bajar un poco el calor. Natsuko-deme. Tampoco faltan pa las clases y parece horno Minae. Cosas de la vida. Dame un segundo. Dame un segundo. Hubo una pequeña falla acá. Listo.
Ya casi está. Eliminamos las impurezas que queden elevadas. Raspamos un poco por encima. Con esto evitamos de que haya desniveles en las bolitas de estaño. Vemos que había unos pequeños desniveles, unos más grandes que otros. Y ahora con eso que acabamos de hacer, hemos hecho de que todos los módulos se queden nivelados a la misma altura. Ahora volvemos a aplicar calor. Natsuko DM. Me ojo. Yo veo todo BM. O sea, parece que están bien. Natsuko DM. Pero no soy técnico, así que no opino. Voy a subirle un poco más la temperatura, está muy baja creo. Vamos a subirle a 4,5. Perfecto. Natsuko DM. Uy, ahora sí se ven bien. ¿Ven que cambia totalmente? Perfecto. Ahora sí quedaron todos excelentes. Uf, ahora sí quedaron todos excelentes. Vamos por acá. Natsuko DM. ¿Y este tipo de soldura solo se hace en ese tipo de componente? En realidad se puede hacer en cualquier tipo de componente electrónico, ¿eh? Vamos ahora a limpiar un poco la zona de trabajo. En un segundo. Listo. Dejamos todas las piezas en su lugar. Y chequeamos qué tal quedó. Natsuko DM. El otro día fui al persa del Biobío. Había un señor vendiendo discos duros HHD a Nuca. Sí, pero imagino que esos deben estar malos. No creo que todos estén buenos. En el persa es muy probable o que te estafen
o que compres algo que no sirva. Una de esas dos. Pero como todo es una ruleta, puede salir algo bueno, como puede salir algo muy malo. Natsuko Deme, música china en un live con Nick japonés. Qué trabajote, ¿eh? Pensar que algunos piensan que esto es sencillo, conlleva harto trabajo, la verdad. No me la contés, miren por acá. Había un pad muy débil. ¿Ven? No soportó ni siquiera el revaling. Natsuko Deme, porque son de color verde y antes eran de color rojo. Ah, te refieres a esto. Esa es la parte superior. Miren por acá. La memoria estaba tan sobrecalentada que no soportó el revaling y sí o sí va a requerir todos los módulos nuevos. ¿Ven? Miren por acá. Miren por acá. Los pads no soportaron el revaling. El único que soportó bueno, ni único, porque miren por acá también. Miren por acá, este tampoco soportó el revaling. Aunque creo que este está bueno, creo que solamente de los 4, sí o sí, este se salvó. Chequemos por acá. No, negativo. Literalmente ningún módulo soportó el revaling. Las pistas estaban tan sobrecalentadas que no soportaron el revaling. Así que en este caso, mi gente, va a tocar comprar todos los módulos de cero y volver a soldarlos nuevos. ¿Por qué? Porque ninguno de los 4 módulos soportó. ¿Y por qué pasa eso? Porque la carga térmica que tienen debilita los pads de conexión a VRAM a placa. Y cuando vuelves a trabajarlos, los pads están tan débiles que no soportan el trabajo. Ya, así que estos también hay que cambiarlos. Y esos que están revalinados, en teoría,
podrían servir, pero sin los pads, complicado. Incluso yo sé que este de aquí, si no me equivoco, Natsuko-deme, ¿tendrá que comprar las cosas desde China? exactamente. Justamente al usuario le expliqué que habría que primero quitar todo para revisar y ver el estado, y sobre eso se trabajaba. Ya vimos que estos dos pads ya estaban recocidos y no estaban salvables, y ahora intentamos revalidar estos dos, pero no soportaron el trabajo. Así que sí o sí va a haber que comprar los 4 módulos nuevos. Y esto pasa simplemente, amigos, porque las personas que hacen mantenimiento o trabajan en esto... Ahora me da miedo que al mío le pase algo grave. Bueno, por lo mínimo puedes ver que todo esto es en vivo, así que no hay tanto... O sea, yo trato de tener el mayor cuidado posible, pero cuando los daños vienen directamente desde la placa, tampoco se puede hacer mucho. Yo puedo tener un montón de cuidado, pero independiente del cuidado que yo tenga, hay daños que son complicados de trabajar. Miren por acá. Si ustedes creen que es correcto que le metan masilla a algo que sí o sí debería llevar pasta térmica, siendo que hay gente que se dedica profesionalmente con empresas que tienen logos grandes, publicidad incluso, y hay algunas personas que hacen esto con equipos carísimos, ¿eh? Y no es cuestión de tirarle hate o nada o algo por el estilo, pero considero de que si ya trabajas a nivel profesional con cierto renombre y ya tienes una empresa, deberías de cuidar más cómo realizas tus trabajos. Miren. Natsuko-deme, ¿seguirá viendo si algo más tiene fallas por el mal mantenimiento? Sí, justamente estoy viendo ahora los pads de la placa, por si no hay alguno arrancado o algo por el estilo. Y obviamente que vamos a limpiar todo esto, quitar la soldadura para aplicar una soldadura nueva. Francisco Salgado. Yo hace mucho solo opté por utilizar thermal pads. Excelente opción, la verdad que yo aplaudo a la gente que solo ocupa thermal pads, porque la masilla térmica a largo plazo termina dejando un desastre. Literal, un desastre. Y hay gente que aún no entiende, dicen, no, pero la masilla térmica dicen que es súper conductiva, esto, lo otro. Acá tenemos un cerámico que se movió un poco, pero esto con soldadura lo arreglamos. Por fuera de eso, no tenemos nada fuera de lugar. Revisemos bien a detalle. Solamente ese pequeño cerámico que se movió, que no es tanto. Vamos a limpiar bien esto, que luego queda sucio y hace de puente. Tío, me dormí en tu paso. Los módulos casi ninguno logró pasar el revaling. Los primeros que retiramos vimos que tenían los pads dañados.
Bueno, no explotó, pero los módulos no están listos para ser trabajados. Necesitan sí o sí módulos nuevos. Ahora vamos a quitar la soldadura anterior para poder agregar, para poder limpiarlo y sobre eso poder rebalinar bien. Y el chip gráfico. El chip gráfico aún no lo retiro. Ya. Miren, la verdad es que no sé a qué hora empecé, pero llevamos harto rato en esto, ¿eh? Pensé que me iba a tomar mucho menos tiempo del que realmente estaba calculado. Vamos a prender la máquina. Prendemos la aspiradora de aire. Aplicamos solamente un pequeño chorrito de flux. Perfecto. Y vamos a retirar toda la soldadura anterior. Y con mucho cuidado los capacitores, que siempre hay cerámicos cerca. Natsuko DM. ¿Qué partes de un notebook puede quitar por ABC motivos, pero aún así de imagen? Algunas gamers soportan que le quites la GPU siempre y cuando el chip de procesador tenga gráficos integrados. Obviamente no todos, ¿no? Pero algunas. ¿Qué thermal pads me recomiendas para GPU? Entre 0.5 a 3 milímetros. Depende mucho, mi amigo, el modelo. Depende muchísimo el modelo con el cual vayas a trabajar. Natsuko DM. Lo que estás usando puede dañar la placa base por la calor. No, siempre y cuando no sea persistente o no presione demasiado, no va a haber ningún daño. Además tiene que ser en movimientos suaves para no arrancar ningún componente ni tampoco dañarme ninguna pista. La verdad que este tipo de trabajo siempre me hace sudar un poco porque es muy complicado hacerlo. Imagínense mover una pequeña punta de manera circular sin ejercer tanta fuerza y con tener el cuidado de no forzar mucho para no arrancar ninguna pista. Así que des una idea más o menos qué tan complicado puede llegar a ser.
Y hay gente que le mete con cautiles mucho más grandes o mayor temperatura. Deme un segundo, voy a bajar un poco que tengo muy alto el asiento. Ahora sí. Ya, ahí bajamos muy bien todos los módulos. Limpiamos muy bien los pads. Este hay que apretar un poco más con mucho cuidado. Ya. Uf. La verdad que este tipo de cosas siempre me hacen sudar, ¿eh? Ya que conllevan harta precisión y siempre me estresa el hecho de tener harto cuidado con estas cosas. Ya. Dejamos esto por un lado. Y vamos a limpiar. Y Guinness reportó el trabajo que estoy haciendo ahora.
Francisco Salgado. Me desconecto. Muchas gracias, estimado, por compartir su buen trabajo. Un abrazo. Gracias a ti, amigazo. Un abrazo para ti. Vamos por aquí. Chequemos cómo están los módulos. Perfecto, están totalmente trabajables, ¿eh? Ahí tenemos el módulo perfecto para poder ser trasplantados los módulos. Igual este excelente. Pasemos a los de acá. Igual. No, miren por acá. Aquí vamos a tener que hacer una pista nueva. ¿Lo vieron? Mira, aquí tenemos pads que se dañaron. Miren por acá. Miren exactamente este pequeño pad de aquí. Tenemos que reconstruirlo. Ya bueno, es uno, aunque sea, no es tanto. Y además de eso, solo tenemos uno. Es un plus, ¿eh? La verdad que es excelente que solo tengamos uno para poder reparar. Igual es un plus que tengamos solamente ese módulo dañado. Vamos a tomarle una pequeña foto por aquí. Le tomamos una pequeña foto. Listo. Y esta plaquita va a pasar a zona de espera porque necesito los módulos nuevos. Voy a revisar si los tengo en stock ahora. Y si no los tengo en stock, tocaría comprarlos de afuera. Por aquí, chequeamos este módulo cuál es. Para poder pedirlo. Vamos por aquí. Ni el módulo siendo Samsung se salvó. La verdad es que no, ¿eh? Y todo esto se puede haber evitado simplemente con un buen trabajo de mantenimiento. Solo eso, ¿eh? Ni siquiera requiere un trabajo tan exhaustivo. Solo un buen mantenimiento, un buen uso de componentes, porque si vimos hace un momento, revalinamos los módulos, pero los módulos no soportaron el trabajo. Y es mejor que fallen conmigo a que yo los suelde y que cuando ya los haya soldado fallen, porque habríamos que retirarlos nuevamente, volver a revalinar. Y eso, mis amigos, vamos a revisar cuánto están en AliExpress estos módulos. Y por ahora sería todo. Voy a reensamblar el equipo de cero y vamos a armarlo completamente y a la espera de que el usuario final nos dé luz verde para poder comprar los nuevos módulos, ya que necesitamos literalmente los 4. Y eso, mis amigos, espero que se hayan divertido y lo hayan pasado súper conmigo. La verdad que yo la pasé muy bien con ustedes. Gracias por verme, gracias por quedarse conmigo. Esta plaquita nos va a dar un poco de dolor de cabeza todavía, un poco más de lo que ya nos dio. Y eso es todo por ahora. Voy a hablar con el usuario, vamos a comprar los nuevos módulos.
Tenemos que traer en total 4 nuevos. Y vamos a cambiarlos. Traemos los módulos, cambiamos, probamos. Si no funciona, tocaría bajar GPU, revalidamos GPU, volvemos a soldar y con eso queda listo. Y eso, mis amigos, gracias por verme. La verdad que ha sido una noche muy entretenida. Hemos conversado harto sobre reparaciones, les he mostrado todo el proceso. Espero que lo hayan pasado súper. Yo por mi parte disfruté mucho conversar con ustedes. Así que eso, les mando un gran abrazo, que tengan una excelente noche y yo me despido. Ya tengo tengo la huella marcada de la antiestática incluso acá, ¿eh? Gracias por verme, gracias por confiar en mi trabajo y gracias por compartir el tiempo conmigo. Les mando mucho cariño y que tengan una feliz noche. ¡Chau, chau! Tantan, buenas noches, tío, descanse. Buenas noches para mí, para ti también, amigo Tantan. Nos vemos.